Buenos días, queridos televidentes. Espero que estén disfrutando de este grandioso día. El día de hoy les vamos a hablar sobre la literatura española y su importancia en la década de los 60. Tenemos que tener en cuenta que en la década de los 60 España experimentó una profunda transformación en diversos aspectos de su sociedad. Este periodo, conocido como el desarrollismo, se destacó por avances en el desarrollo económico, la apertura del ámbito internacional, la mejora de la infraestructura y cambios tanto culturales como políticos de gran relevancia. Hablando específicamente de un ámbito político, es necesario hacer referencia a la dictadura de Francisco Franco, comúnmente denominada franquismo. Esta dictadura se extendió desde 1939 hasta la muerte de Franco en 1975 y tuvo sus raíces en la Guerra Civil Española, la cual fue de 1936 a 1939, en la que Franco lideró sus fuerzas franquistas para consolidar su poder en 1939. Franco se autoproclamó jefe de Estado y estableció un régimen autoritario que eliminó las instituciones democráticas, instaurando un gobierno centralizado y represivo. En la posguerra implementó una política de autarquía económica. Aisló a España del comercio internacional y sumió al país en un establecimiento económico. Además, promovió un fuerte nacionalismo español y reprimió las lenguas y culturas regionales en busca de la homogeneidad cultural. Sabiendo todo esto, les paso aquí a mi compañera Ana María Aranda. Secadora, tenazas, dañan mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene Y notarás la diferencia. Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias, Valeria, por la palabra. Teniendo en cuenta lo último dicho, la literatura española de esta década claramente se va a afectar. Se produjo una notable renovación literaria, ya que durante el gobierno de Franco, la censura y la represión gubernamental ejercieron una fuerte influencia en la producción literaria en España. Como resultado, los escritores de la época se apartaron de las conversaciones literarias, de las tradiciones y la exploración. Crearon nuevas formas de expresión, creando obras con mensajes políticos, codificados o símbolos sobre la represión política, la censura y la migración social. Igualmente, es de suma importancia mencionar la década de 1960. También fue testigo del boom de la narrativa hispanoamericana, con los autores como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar ganando reconocimiento internacional, influyendo en la literatura española y enriqueciendo el panorama literario de la habla hispanoamericana. Muy buenas televidentes, están en su espacio favorito con Alejandra, el cual es mencionar autores y obras destacadas de la literatura española. En este caso, sí hablaremos de la literatura española de los 60, la cual tiene los siguientes autores y obras relevantes. En primer lugar, hablaremos de Camilo José Cela, el cual publicó La Colmena en 1951, y aunque se publicó en 1951, esta novela es fundamental para entender la literatura de la década de los 60, ya que marcó un cambio en la narrativa española. La narrativa de la novela se caracteriza por su estilo fragmentario y su estructura episódica, en la que los personajes y sus historias se entrelazan en un mosaico de voces y perspectivas. Así, la obra aborda temas sociales y políticos de la España de la posguerra, lo que resonó con escritores y lectores interesados en el realismo social y la crítica a la sociedad de la época. En segundo lugar, tenemos a Miguel Delibes, el cual, al igual que Camilo, al ser un novelista de la época anterior que los años 60,
Sus obras contribuyeron enormemente a la literatura de esta década, siendo estas las siguientes: El Camino, que fue publicada en 1950, Diario de un cazador, que fue en 1955, Mi idolatrado hijo Sisi, que fue en 1953, o Las ratas, que fue publicada en 1962. En tercer lugar tenemos a Juan Goytisolo con Señas de identidad, publicada en 1966. Esta se considera una de las obras clave de la literatura española de los 60. La novela narra la historia de Álvaro, un exiliado español que regresa a su país después de vivir en el extranjero. A través de los ojos de Álvaro, Goytisolo examina y critica la España de la posguerra civil, la dictadura franquista y la identidad nacional española. La obra se caracteriza por su estilo experimental que combina elementos de narrativa tradicional con elementos de vanguardia y utiliza un lenguaje y una estructura novedosa que desafía las convenciones literarias de la época. En cuarto lugar tenemos a Ana María Matute. Matute es una autora que exploró la infancia y la posguerra española en su obra. Su novela Los hijos muertos, que fue publicada en 1958, tuvo un impacto significativo en la literatura de la época. En quinto lugar tenemos a Juan Benet, el cual publicó Volver a esa región de 1967. Y esta es una novela experimental enigmática en la que se crea un espacio mítico lleno de significados simbólicos y marcado por un trágico pasado, la guerra civil. De esta forma, la novela es una reflexión sobre el impacto duradero de la guerra civil en la psicología colectiva de la sociedad española de la época. Aunque la historia en sí no se centra en los eventos de la guerra civil, su contexto histórico y político influye en la trama y en la percepción de los personajes, convirtiéndola así en una obra que contribuye a la comprensión de las consecuencias de la guerra civil en la literatura española de los años 60. Y por último, tenemos a Luis Martín Santos, el cual publicó su novela llamada Tiempo de silencio en 1961. Esta es una obra importante en la narrativa española de los años 60 y aborda temas de alineación y existencialismo. Igualmente, la novela se convirtió en un retrato fiel y crítico de la sociedad española de los años 60, lo que la hizo relevante en un contexto en el que la censura y la represión eran moneda corriente. A todos los que nos están viendo, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo aquí con Italia Sara Mendoza Costa y con nuestra gran compañía, el señor Juan Goytisolo, que aceptó esta gran entrevista donde vamos a hablar mucha diversidad de problemas y nos va a contestar unas preguntas muy interesantes. Vamos a ello. Señor Juan Goytisolo, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y es un gusto tenerlo aquí presente. Muy buenos días, muchas gracias por esta gran invitación, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, señor Juan Goytisolo. También queremos saber sobre esa novela que escribió que se llama Señas de identidad, sobre que nos mencionaran por qué generó un gran impacto para 1960 en esa época, sobre esa gran influencia que tuvo en la literatura española y no solo eso, sino cuál fue su motivación. Bueno, Señas de identidad surgió como una respuesta a las circunstancias políticas y culturales que había en ese entonces en España, que era en la década de 1960, y pues mi intención era explorar la identidad española y desafiar las convenciones literarias de este momento, y pues obviamente esto trascendió y inspiró a muchas más personas. Muy bien, señor Juan, pero también quisiéramos saber un poco más sobre esa relación que usted tiene con la censura y dictadura franquista, ya que esto fue de gran impacto en su vida y no solo eso, sino que también afectó en su escritura, siendo un gran desafío por la situación y el contexto. Tras la censura y dictadura franquista, una de las restricciones severas a la libertad de expresión me obligó a utilizar la alegoría y la sátira para poder evitar la censura. Sin embargo, fue muy complicado encontrar un material diferente para transmitir mis ideas y pues las críticas sociales que venían pasando en este entonces. Teniendo en cuenta
a lo dicho anteriormente, señor Juan, también quisiéramos saber sobre el gran impacto que generaron sus escrituras, su gran sabiduría en la literatura española en los años 60. Pero no solo eso, sino también en la literatura en general. Que mi contribución a la literatura española impactó bastante en los años 60, ya que rompí y desafié muchas normas que en ese entonces eran muy complicadas de manejar y pues abrí muchas posibilidades narrativas y logré inspirar temas sociales y políticos bastante fuertes. Muchas gracias por esta invitación, fue un placer estar aquí y compartir mis ideas hacia ustedes. Muchas gracias, señor Juan. Agradecemos por todas sus respuestas y por haber aceptado nuestra invitación. Recuerden que esta es la noticia del pasado y aquí culminamos con la transmisión en vivo de Televisores.